Acompañan en el estudio Gonzalo Monroy, quien es analista energético, y Pablo Zárate, director de información de Pulso Energético. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Susana, buenas tardes. Qué gusto tenerlos nuevamente. Muchos temas de qué platicar, pero me gustaría empezar con Pemex. ¿Cómo recibió esta administración a la empresa productiva del Estado y cómo la ha llevado en estos 3 meses en los que, bueno, ya se presentaron 2 planes para mejorar su situación financiera en cuanto a la reducción fiscal, y también, por otro lado, pues el tema de inyección de capital, que pues se ha dicho que no es suficiente por parte de las calificadoras, ¿no? Pues creo que Pemex arranca en un estado crítico y vale la pena hacer un análisis del contexto un poquito más grande. México estaba funcionando como un avión monomotor que estaba bajando la velocidad, que estaba bajando la altura todos los años y estábamos desesperadamente tratando de jalar el timón para que el avión repuntara un poquito. Lo que se generó en los últimos años fue la oportunidad de que México cambiara de ser un avión monomotor a que fuera un avión bimotor. Y hoy lo que estamos haciendo es metiéndole mucha gasolina o cuanta gasolina podemos a uno solo de los motores y estamos dejando el otro motor un poquito relegado. Aunque los contratos siguen ahí y van a dar los frutos que van a dar, estamos dejando a México dependiente de un solo motor que ya habíamos decidido en el pasado que era una mala idea. Que es el sector público. El sector, sí, exacto. O sea, tienes a la industria y tienes a Pemex. Y hoy seguir con un modelo de un solo motor, pues es bastante problemático, sobre todo si ves que ese motor está limitado en los caballos de fuerza que tiene, está limitado en los resultados que ha dado en el pasado y viene cargando una losa impresionante de deuda y de resultados y hasta de carga histórica que la anclan en una especie de camisa de fuerza. Entonces yo creo que aquí el análisis correcto sería empezar diciendo regresemos a replantear un mundo bimotor donde le podamos descargar un poquito del peso a Pemex y así podamos pilotear algo de una manera mucho más estratégica. Ahí tenemos la deuda de cómo ha ido creciendo en los últimos años, a lo que te referías, lo que viene cargando y que ha ido incrementándose hasta llegar a ser la petrolera más endeudada del mundo. Aquí hay un elemento clave, Susana, y hay que poner dónde está la parte de la reforma energética, que es una reforma de apertura, con dónde está hoy Petróleos Mexicanos, que es una narrativa completamente diferente. El presidente López Obrador diario nos dice es que la reforma falló porque Pemex no hizo las cosas, porque Pemex está peor que antes, que las empresas estatales CFE también está peor. La realidad es de que estamos viendo 2 cosas completamente diferentes. Estamos viendo un Pemex en declive, en una situación crítica, y donde no se han tomado las decisiones correctas para darle viabilidad. ¿Por qué estoy hablando exactamente de la viabilidad? Tenemos una producción que sigue a la baja. Ya estamos por debajo de 1.7 millones de barriles. Llegar al 1.8 va a ser cada día más complicado. Tenemos la deuda, la acabamos de ver ahorita, más de 100,000 millones de dólares de deuda. Tenemos más de 63,000 millones en pasivos laborales. Tenemos una producción de, en este caso, importaciones de petrolíferos y gas natural todavía más al alza. El último dato de gas natural, estamos ya en los 95% de importación de gas natural. No se han dado justamente respuestas, a pesar de esas fórmulas de apoyo que se le quiere dar desde el gobierno federal, para poder tener una fórmula ganadora, llamémosla esa manera. Una fórmula donde Pemex deje de depender de la deuda, pueda generar crecimiento y pueda generar sus propios recursos para salir del presupuesto. Esa es la fórmula que no estamos viendo. Y ya que mencionabas a la reforma energética, vamos a escuchar lo que dijo hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. A 4 años de la aprobación de la reforma energética, se redujo la inversión pública y privada en el sector. Se produce menos petróleo crudo, se producen menos gasolinas, menos productos petroquímicos, se genera menos electricidad. Aumentaron los precios de los combustibles. Los ingresos de la hacienda pública por petróleo y electricidad disminuyeron. Los contratos que firmaron funcionarios públicos con particulares y las operaciones fraudulentas realizadas
con empresarios e inversionistas vinculados a los gobiernos anteriores, incrementaron la deuda tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo ven? Yo creo que hay que dividirlo en dos y ver dónde realmente se está ejecutando la reforma energética y dónde no. Pemex, recordemos, retuvo el 81% de las reservas 2P del país, prácticamente el 100% de las reservas 1P del país. O sea, a Pemex le quedó de la reforma energética una cartera de proyectos muy significativa. En la mayoría de estos proyectos no se ha ejecutado la reforma energética porque los farm-outs no han podido avanzar y Pemex ha seguido trabajando con las herramientas que tenía disponibles desde el principio. En donde sí ha avanzado la reforma energética es en una serie de oportunidades exploratorias que están dando resultados magníficos. Tienes muchos proyectos, tienes el proyecto de Amoca, tienes el proyecto de Jokchi, tienes el proyecto de Sama, en fin, tienes una serie de proyectos, tienes a Trión, que van dando resultados muy visibles de que las cosas están caminando bien si separas las dos cosas y pones en perspectiva que las oportunidades de la reforma energética van caminando bien y que las oportunidades que siguen gobernadas bajo el modelo anterior se están atascando, están generando peores resultados, pues el diagnóstico es un poquito diferente a que si empaquetas todo en la misma cubeta y haces un análisis como si todo fuera exactamente lo mismo. Y también estos resultados exploratorios que mencionabas de los campos, pues realmente la gente de a pie tal vez verá estos resultados, verá beneficios en el largo plazo. Por supuesto. ¿No? Porque es algo que la gente dice, pues a mí de qué me ha servido que esos resultados de los que tú estás hablando, yo sigo viendo los precios de los combustibles altos tal vez, que baja la producción petrolera, etcétera, ¿no? De hecho, fíjate, Susana, creo que le pegas uno de los puntos centrales. Lo he puesto en redes sociales, en corto, con amigos, con colegas, de cuáles son los verdaderos éxitos de esos primeros 100 días. Mucha gente, y lo pone precisamente el Reforma, pone justamente el combate al robo de combustibles como una de las más altas. El problema es de que eso justamente funciona muy bien en términos de las tomas ilegales que han ocurrido. Pero si el costo que estamos poniendo fue el desabasto, que sufrieron 17 millones de personas, pues es un costo que incluso termina siendo más alto de estas potenciales ganancias. Uno más esencial, y creo que aquí esta miopía, hay que llamarlo de esa forma, que está teniendo el presidente. Toda la visión del Estado mexicano es a través de sus empresas estatales. Claro que no. Pablo acaba de mencionar muy bien lo que está pasando, por ejemplo, en los nuevos descubrimientos privados. En la parte de renovables, uno de los grandes faltantes y de los grandes desaciertos que ha tenido esa administración. Habíamos atraído los precios más competitivos a nivel mundial de energías renovables, de eólica y de solar. Hoy estamos abandonando ese modelo. Algunas cosas todavía no relacionadas, como por ejemplo ya empezamos a sufrir algunos apagones en algunos puntos claves de la República. La península de Yucatán, de la semana pasada. Exactamente. Estamos viendo, por ejemplo, los proyectos de conflictividad social, como ocurrió, por ejemplo, en el ducto de TransCanada, el Tuxpan-Tula, que ahorita ya empezamos a ver otra variante en la parte de la Huesca, que es un proyecto que le interesa a la CFE y al presidente López Obrador. No hay mucho realmente todavía que celebrar, pero tenemos que estos 100 días que sirvan justamente como el escaño para una mejor toma de decisiones. Hay creo que un punto central en el análisis. Pemex ha declarado que se va a enfocar de una manera muy disciplinada en aguas someras y en campos terrestres convencionales. Esto significa que si usamos el modelo monomotor de una sola compañía, vamos a dejar ocioso todas las oportunidades de aguas profundas, vamos a dejar ociosas todas las oportunidades de recursos no convencionales. En fin, vamos a dejar fuera del mapa, fuera de la actividad mexicana, una paleta de oportunidades muy significativa. Entonces, si Pemex ya decidió que donde quiere jugar estratégicamente es en este tipo de oportunidades, creo que la pregunta inmediata sería, ok, entonces, ¿quién me puede ayudar a desarrollar estos recursos para que Pemex se concentre en lo que quiera hacer estratégicamente y se liberen recursos y podamos generar la actividad que tenemos de acuerdo a nuestro potencial geológico? Vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre Pemex y CFE. Porque ya se detuvo la corrupción tolerada en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a ello y al plan de austeridad del gobierno y de dichas empresas, estamos invirtiendo más para la producción de petróleo
para la refinación y para la generación de energía eléctrica. El año pasado, el presupuesto de inversión ejercido por Pemex fue de 185.830 millones de pesos. Ahora es de 272.627 millones de pesos, 46% más. La Comisión Federal de Electricidad ejerció el año pasado 37.200 millones de pesos de inversión. Ahora dispone de 61.000 millones de pesos, 64% más. ¿Qué nos dices, Gonzalo? Todo es cuestión siempre de perspectiva. Las cantidades que hoy nos habla precisamente el presidente López Obrador, específicamente las de Pemex como un rescate, es la tercera más baja de los últimos 13 años. Esa es la realidad de las cosas. Ciertamente ahorita lo acusa como si fuera un tema de inversión, de que no se invirtió lo suficiente, cuando es 2014 donde se cae el precio y todas las compañías a lo largo y ancho del mundo dejaron de invertir. Muchas incluso desaparecieron, muchas estuvieron justamente en el borde de la quiebra. Pemex no es un caso atípico, simplemente se estaba respondiendo a las mejores prácticas de mercado. Hoy el presidente también nos dice justamente que va a invertir más en la Comisión Federal de Electricidad, pero son de las inversiones más ineficientes. Hoy estar hablando de carboeléctricas, de plantas de combustible que son las más caras y las más ineficientes, además de los costos ambientales que tiene, pues simplemente nos estamos llevando a una parte de regresión que ya habíamos abandonado por el bien de la competitividad del país. Bueno, y la refinería de Dos Bocas, que de hecho hoy no la mencionó en su discurso como los principales proyectos de infraestructura. Sí, de acuerdo. Yo creo que es un tema, ¿se necesita más inversión en Pemex? Por supuesto que se necesita más inversión en Pemex. Yo creo que todas las calificadoras han visto con buenos ojos la dirección del gobierno dando señales, dando muestras de su apoyo sobre Pemex. Ahora, las muestras de apoyo que ha dado el gobierno federal hacia Pemex son suficientes. Las calificadoras han Dicen contestado que no. Ahí lo tenemos. que no. Y aquí hay una conversación muy interesante. Yo creo que no sería ni siquiera suficiente si revolucionáramos la cantidad que tiene Pemex, dejar de crecer en términos porcentuales y realmente crecer la inversión de Pemex, porque ahorita no tenemos proyectos y no tenemos claridad hacia dónde se va a ir el dinero. Al final, las calificadoras no están midiendo cuánto dinero invierte la petrolera, aunque es un criterio importante. Las calificadoras están viendo los flujos de efectivo de la petrolera, es decir, lo que ya se generó, cómo encaja dentro de los pagos que tiene programados de bonos y este tipo de cosas. Entonces, la conversación no puede ser nada más sobre cuánto dinero tienes disponible para invertir, sino cómo vas a generar valor con ese dinero que te están dando. Y en esa parte no hay mucha claridad. Hay claridad sobre un megaproyecto que se llama Refinería de Dos Bocas, pero aún ahí no hay demasiada claridad sobre qué tipo de crudo queremos procesar. Queremos aprovechar que Estados Unidos tiene refinerías que procesan crudo pesado y tratar de lanzar una refinería de crudo ligero para atender este mercado creciente y quizás captar parte del valor. Esa conversación todavía no está allá afuera y las autoridades energéticas todavía no están llegando a ese nivel de detalle. Yo creo que lo que queda decir ahorita es, falta mucho por ver, falta mucha claridad para que tengamos algo que podamos llamar estrategia. Si te fijas realmente, ahorita de la anterior gráfica que estábamos viendo, justamente de las inyecciones o las necesidades de capital que está teniendo Petróleos Mexicanos. Según las calificadoras. Exactamente. Todas esas cantidades normalmente se están poniendo en términos de tres variables. Mantener la producción, restitución de reservas, que es uno de los datos donde México está muy, pero muy mal. Y justamente todo eso es lo que es necesario. ¿Dónde está el problema de fondo? ¿Dónde está el problema no coyuntural, sino estructural? Pemex ahorita tiene un modelo de negocio donde más dinero que le metas es más probable que vayas a perder más dinero. ¿Por qué? Justamente todas las ineficiencias que estamos hablando. Ahorita, por ejemplo, refinerías, las tenemos operando por debajo del 40%. Se vamos a poner a echar a andar una refinería nueva. Ok, pero vamos a seguir perdiendo dinero con una refinería nueva. O sea, tan solo comparando el número de empleados en una refinería tecnológicamente idéntica a la que tenemos en Salina Cruz, tenemos 4 veces el número de empleados.
Regresando a la parte de la inversión, el problema de fondo, muy en el fondo, es precisamente de que todos estos planes de rescate, de apoyo decidido que le quiere dar la Administración a Petróleos Mexicanos y a CFE también, es justamente que le vamos a poner la cantidad de dinero que sea suficiente. El problema es de que como no estamos generando dinero, simplemente estamos pasando dinero de un bolsillo al otro, pero sigue siendo la misma bolsa de dinero. Esta es la amenaza que todas las calificadoras han dicho. Las finanzas públicas del país. Exactamente. Hoy el presidente lo toma de una forma de que es que estamos recaudando menos. Sí, pero el país siguió creciendo. Este era uno de los grandes aciertos que debía haber tenido México, que no se explicaron bien. México se despetrolizó primero sus finanzas, bueno, su economía, que fue toda la parte de la apertura comercial, y finalmente llegamos a despetrolizar las finanzas públicas. Esto es algo bueno, esto es algo en lo que hay que apuntar todavía más. Eso es lo que nos abrirá el espacio para nuevas oportunidades. Y entonces, ¿cómo lograr esta producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios a 2.4 millones de barriles diarios que planea esta administración? ¿Son indispensables los farm outs? Yo creo que sí. Una de las cosas que la administración anterior no pudo hacer que funcionaran del todo son los farm outs. Si tú ves los discursos iniciales en torno a la reforma energética, se estimaba que había muchísimo potencial para poder complementar los campos que Pemex estaba ya operando con inversiones privadas y generar un crecimiento relativamente rápido en la producción. Esa es una de las partes donde la reforma energética no funcionó como debería de funcionar. Entonces, esta administración tiene una oportunidad muy grande de decir, hay que entender por qué Pemex no se pudo mover tan rápido como nos hubiera gustado para aprovechar esta herramienta. Hay que relanzar esta herramienta. Es una de las cosas más potentes que tiene la reforma energética. Además, creo que alinea tanto el interés de incrementar la producción como este sentimiento de orgullo mexicano de decir queremos ver a Pemex fuerte, que podría ser muy importante, ¿no? Además genera una narrativa política, económica, alinea los astros para que se pueda generar una solución de fondo en este tema. Porque bueno, estas dos soluciones que han presentado por parte de la Secretaría de Hacienda pues no han sido suficientes. Se espera, hoy Carlos Ursúa decía que antes de que termine el mes se presentarán nuevas medidas para el rescate de Pemex. ¿Qué podríamos esperar? Básicamente por fin le van a meter mano a la reforma energética. Por primera vez, sí, por supuesto. Tienen que entrar justamente a la ley de ingreso sobre hidrocarburos. Ahí es donde en el capítulo 2 está contenida el régimen aplicable a las asignaciones, todo lo que se llevaron en la ronda cero. Ahí es donde van a tener que seguramente, porque es parte de lo que han dicho, subir a lo mejor un poquito más los niveles de deducción en algunos campos, darle algún estímulo fiscal a los campos más marginales, los campos maduros, que puede ser una oportunidad justamente de crecimiento del corto plazo. No va a resolver la declinación de las cuencas petroleras mexicanas, realmente no cambia la trayectoria, pero te compra un poco de tiempo. Esas serían buenas decisiones. Coincido con lo que dice Pablo en términos de que los farm outs pueden ser una herramienta muy buena para darle la vuelta a esto. Sin embargo, y es ahí donde no tenemos ninguna claridad al respecto, es si son oportunidades globalmente competitivas. Hoy, por ejemplo, la historia que tenemos en el norte de México, en este caso toda la cuenca de Permian, sigue sacando unas cantidades 3 veces la producción mexicana. Eso es lo que está sacando tan solo una pequeña parte del estado de Texas y Nuevo México. ¿Cómo vamos a competir contra eso? ¿Dónde están nuestras nuevas oportunidades? Son ese tipo de cosas que no quedan claras en el discurso, cómo se van a empatar la competitividad de las oportunidades mexicanas en un escenario donde hay mucho petróleo en todas partes del mundo. Entonces, ¿dejamos de ser competitivos, Pablo? ¿Tú crees? Yo creo que nos falta una narrativa de crecimiento. Ahorita, mientras estamos platicando esto, está la reunión quizás más importante del año de los petroleros, Sí, está CERAWeek. Y ahí realmente la gente va a entender quién tiene una narrativa de crecimiento y quién tiene un plan de crecimiento real, pragmático, creíble, donde pueda atraer de nuevo los reflectores, la atención del mundo. Y ahorita la narrativa de crecimiento de México se está desdibujando, porque de nuevo a uno de los motores decidimos que ya no le vamos a poner gasolina, ya no tenemos continuidad en las rondas, ya no tenemos continuidad en los farm outs. Yo creo que no es tan difícil recuperar esa narrativa de crecimiento con una decisión, sí basada en términos económicos, pero también política, de decir queremos fortalecer a Pemex y queremos aprovechar todo el potencial que tiene México, algo que por cierto ni siquiera en la época de Cantarell logramos. Había muchas oportunidades, muchos plays ociosos en el país. Yo creo que tenemos una oportunidad para empaquetar todas las herramientas y buscar una solución por fin de fondo.
Y un tema importante es el de los precios de los combustibles, que nos hemos quejado desde la pasada administración, que sin duda pues está relacionado con los precios internacionales del petróleo, que han tenido una recuperación. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente y platicamos del tema. No habrá aumentos de impuestos, ni nuevos impuestos. Refrendamos el compromiso de no imponer gasolinazos. El precio de los combustibles, de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, será el mismo en términos reales en todo el año. La gasolina magna, el diésel y la luz han subido por la tardanza en la aplicación del mecanismo de regulación que utilizaremos, pero pronto se resolverá este asunto. Habrán ajustes. Pues bueno, como decíamos, no han bajado los precios de los combustibles. Hace 3 meses Hacienda dejó de otorgar el estímulo fiscal al IEPS y pues ya ahora decidieron volverlo a aplicar. ¿Qué podemos esperar de los precios de los combustibles que pues dice que no van a subir, pero pues no los hemos visto bajar? Pues ahorita ya va a ser una clara erosión de las finanzas públicas, lo que platicábamos de la misma bolsa de dinero, justamente para cumplir una promesa de campaña. En este caso, sí hay muchísimas ineficiencias detrás, como por ejemplo toda la parte de logística, lo que nos expuso precisamente a la vulnerabilidad que se vio en el desabasto. Hoy todavía muchas de las pipas que fueron a apoyar a esa solución temporal, porque ahorita ya no estamos pipas cuando volvimos a abrir los ductos, es justamente otra vez lo que nos está incrementando el costo de que se conoce de última milla. Es justamente la pipa que toma justamente su combustible en las terminales llega a la estación y llega a esa parte. Como ahorita varias se fueron a diferentes partes de la República, apenas están regresando. Es esto lo que está incrementando los costos, que eventualmente debería de bajar otra vez. Yo creo que hay dos maneras de bajar los precios de los combustibles si eres un país como el mexicano. Por un lado puedes subsidiarlos y por el otro lado puedes hacer una inversión masiva en tu infraestructura, en tu logística, tratando de generar sinergias con todos tus puntos de distribución para que los costos realmente bajen. Uno es una solución relativamente cortoplacista que le cuesta mucho dinero al país. El otro es una inversión que generaría retornos y que no necesariamente caería sobre las espaldas del Estado. Entonces, yo creo que se vale usar la solución que tiene el presidente que está planteando, pero eso no debería de ser a largo plazo. A largo No, y plazo ser a regresar largo a los plazo. ductos, ¿no? Y que no te lo corrige, por desgracia. Esa es la parte fundamental. Justamente cuando empezamos a meterle más estímulo fiscal, eso significa menos dinero para las escuelas, menos dinero para sus programas sociales, menos para la refinería y con costos financieros más altos en petróleos mexicanos por las bajas de las calificaciones, pues simplemente se le están acortando el margen de maniobra al presidente. Bien, pues como conclusión, en una palabra o en una frase estos primeros 100 días en el sector energético. Pues seguimos en una fase muy temprana. Ojalá haya cambios de fondo. Fueron muchos. En una frase, yo lo pondría básicamente como desaciertos. No claroscuros. No, desaciertos. Ok, bueno, pues ya seguiremos platicando en las próximas semanas, a ver si antes de que acabe el mes conocemos el nuevo plan de Hacienda para rescatar a la petrolera. Perfecto, claro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo Zárate, Gonzalo Monroy, qué gusto tenerlos, nos vemos pronto. Muchas gracias. Susana, muchas gracias. Gracias.